Bueno, agradecemos a Natalia nuevamente que nos ha acompañado hoy con la efeméride de la semana, del Día de la Tierra. Y hablando del Día de la Tierra, tenemos también dos cuestiones para conversar. Por un lado, el día martes, que se generó una actividad en la Reserva Natural Arroyo Balta, ¿no? Sí, en conmemoración, en celebración del Día de la Tierra, se realizó una plantación de especies nativas con una escuela que fue a realizar la visita guiada, y además hicimos el descubrimiento de un cartel en conmemoración a los veteranos de Malvinas, donde el cartel muestra la distancia en kilómetros que hay desde la reserva hasta las Malvinas, y se hicieron presente dos excombatientes, así que pudimos hacer ahí un pequeño acto. Que unimos 2 días, 2 fechas muy importantes que tenemos en abril, realizando esta actividad en la reserva. Qué bueno. Sí, la verdad que sí, es muy interesante también, bueno, para aquellos que escuchan por primera vez la reserva, que no saben qué es o que estamos hablando, por ahí estaría interesante que lo podamos ubicar, ¿no?, en el mapa, y aquellos interesados en conocer se puedan acercar. Sí, la reserva se llama Reserva Natural Municipal Arroyo Balta y está a 15 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Mercedes, casi llegando al peaje entre Mercedes y Luján. Así que también pueden buscar información en Google o en las redes sociales y ahí pueden encontrar más información, fotos, y se van a quedar fascinados. Bueno, muy bien. Y también hablando del Día de la Tierra, estábamos conversando con Petro que, hablando de la Tierra, ¿no?, ¿cuál sería, entre todas las cosas que uno puede considerar para conversar, para resaltar, si hablamos de la Tierra, si podemos conversar, qué tópico te interesaría o te parece importante resaltar hoy? Y seguramente cualquiera de los temas vinculados a la Tierra, pero creo que el punto inicial o el punto de partida sería poner en valor nuestro territorio, es decir, conocer distintos aspectos de nuestro territorio para poder entender de qué se trata. Estamos en una zona entre la cuenca deprimida del Salado y la pampa ondulada. Tenemos un territorio realmente muy rico en agua dulce, y eso es lo que hay que poner en valor. No solamente para decir cómo está el agua dulce, hablar sobre la forma del agua dulce, sino para que se conozca y se proteja, porque es un recurso mundialmente requerido. Y nosotros no nos damos cuenta de esa importancia porque prácticamente abunda en esta región, pero no por abundar la tenemos que derrochar. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos dentro del territorio varias cuencas hidrográficas. Tal vez la más importante en extensión sea la del Luján. Tal vez no, es la de más extensión. La otra cuenca que le sigue con una extensión mucho menor es la del Salado, dentro de nuestro territorio. Y después hay el origen de dos cuencas más pequeñas que están al este de Mercedes, al este del territorio, que es el inicio de la cuenca del Reconquista, y al norte la cuenca del arroyo La Cruz. No significa que el arroyo La Cruz pase por ahí, pero sí el escurrimiento del agua va en esa dirección. El arroyo La Cruz desemboca en el río Paraná.
Claro. Una de las características quizá que podemos observar a simple vista cuando uno va más al sur del partido son zonas más bajas, ¿no? Como zonas de humedales, cuando ya estamos en orientación hacia lo que es la cuenca del Salado, ¿no? Sí, la cuenca deprimida del Salado comienza aquí, a poquitos kilómetros. Yendo por la ruta 41 se puede ver. Es una zona que si se ve a través del... Bueno, lo mejor sería verla a través de la imagen satelital, pero en las viejas cartas topográficas se pueden apreciar perfectamente la cantidad de humedales que existen, que están citados, el acotamiento sobre el nivel del mar que tiene cada una de estas regiones y una multiplicidad de trabajos que se hicieron en esa cuenca en los años 30 del siglo pasado, que fueron las canalizaciones. Digamos, para aprovechar el territorio se canalizó y se mandó el agua a través de canales a distintos humedales, uno de ellos la laguna La Espadaña, por ejemplo, que ahora creo que está seca, porque han seguido escurriendo el agua. Y de ahí se iba a la Cañada de Navarro, bueno, ya perteneciente a la cuenca del Salado. Y en cuanto a la cuenca del Luján, eso en cuanto a tu aclaración, ¿verdad? Sí. Sí, es una zona que se caracteriza por la presencia de humedales que son muy importantes, no solamente desde el punto de vista geográfico, no solamente desde el punto de vista del agua dulce, sino desde el punto de vista de la biodiversidad que allí se genera, que es realmente extraordinaria. Hemos ido con uno de los estudiosos de la fauna, de la avifauna de Mercedes, Gustavo Jorge, muchas veces, con distintos propósitos, pero siempre llevando la cámara fotográfica para poder rescatar distintas especies. Y en aquellos tiempos veíamos bandadas, por ejemplo, de cisnes. Qué bonito. Hermoso realmente, espátulas, flamencos. Diversidad de aves grandes, de gran tamaño. Sí, por supuesto. Era una zona bellísima desde ese punto de vista. Y también porque los humedales atraían la presencia humana, prehispánica. Hemos podido localizar allí distintos asentamientos, seguramente de querandíes. Digo seguramente porque los elementos extraídos son muy pocos como para poder identificarlos a un grupo determinado de personas, ¿no? Pero por las características supongo que son querandíes. Y con relación a la cuenca del Luján, bueno, es sumamente rica en tributarios, en ambas márgenes, tributarios de carácter permanente, casi todos, salvo uno que es Cañada Hinojo, que es transitorio. O sea que la zona realmente se caracteriza por la presencia del agua, y eso es lo más importante que tenemos. Y ahí hay que apuntar a la protección de ese líquido que tanto nos beneficia, ¿no? Para muchos el agua es, bueno, abro la canilla y sale, pero hay todo un manejo anterior para que eso ocurra, que hay que conocerlo y hay que saber de dónde se extrae y en qué estado están esas formas del agua del subsuelo. Muchas de ellas lamentablemente contaminadas, pero no por eso las vamos a desechar porque se pueden transformar. Bien, hay mucho por decir en este tema. Y en cuanto a lo que es la extracción del agua dulce, con las bombas actuales o los lugares que hoy se les extrae el agua, por la ubicación en la que están estas extracciones, ¿a cuánto profundidad deben llegar para poder obtener el agua
considerando la situación también actual, ¿no? De En la realidad contaminación. la perforación lo que hace es buscar caudal. O sea que saca de los limos pampeanos y del Puelche, de las arenas Puelches, que es lo más profundo que tenemos en esta localidad de agua dulce. Debajo de las arenas Puelches hay una capa arcillosa que limita con una capa de agua salada. Digamos que las perforaciones no pueden pasar de ese nivel. Así que casi todo el agua que se distribuye en Mercedes es captada desde los limos pampeanos, lo que le decimos tosca, esa tierra marrón, claro, y de las arenas que están por debajo, que tienen esa denominación. Y es mucho el caudal que se extrae. En este momento no me acuerdo, he perdido un poco el número de los millones de litros por hora, pero el consumo de Mercedes es realmente extraordinario, ¿no? Y a eso agréguenle, estamos un poco desordenados, pero a eso agréguenle el consumo que se hace y del cual no se tiene registro, que es el industrial, el del riego de los campos, perdón, piletas que en vez de reciclar el agua, se tira el agua como se ensucia, y esos son millones de litros al año. Así que estamos produciendo un mal sin darnos cuenta. Por eso es que el conocimiento del territorio hace que uno tome conciencia de la importancia que tiene este líquido elemento y lo sensible que es. Porque generalmente las grandes explotaciones de agua producen un cono de depresión muy, muy grande. Y no solamente eso, se ha determinado que es mayor la extracción por consumo que la reposición de ese elemento. Y ese es el grave problema. Hemos producido un desequilibrio muy grande. Hay que apuntar allí. Por eso la difusión que se hace a través de la organización SOS es importante, porque es la forma de llegar a todos los hogares, porque acá no tenés que saber de química, de física, para entender qué es esto. Es simplemente estar en contacto con la realidad. Tanto las bicicleteadas como los paseos que hacen y demás creo que tienen esa finalidad, conocer el territorio. Además, conocer otras cosas del territorio que son realmente maravillosas. Sí, creo que hay mucha tela para cortar con respecto a los temas que siempre hay mucho para contar, para seguir hablando, pero está muy interesante poder también aprender esta parte, ¿no? La parte de lo que pasa bajo el suelo, ¿no? Que muchas veces uno lo deja pasar o lo tiene muy por encima, pero es también parte de lo que uno, cuando empezamos a reflexionar sobre el Día de la Tierra, también hablamos de eso, ¿no? ¿Vos sabés que a veces hay tiempo para algo más? Sí, claro. A veces ocurre otro tipo de problemas, que es la instalación de viviendas en determinados sectores que pertenecen a los desbordes de los ríos, denominados planicies de inundación. En el caso del río Luján, la planilla de inundación no es una franja uniforme, sino que varía en su ancho. La planicie es lo que está a los costados, a los bordes del cauce. En algunos lugares del río Luján, siempre yendo hacia la desembocadura, puede tener 2,5 kilómetros o más de cada lado. Acá no es tan grande, tan extensa. Pero el asunto es que ese lugar, que a veces se ocupa con poblaciones
generan problemas con las inundaciones. Es decir, el problema lo genera ¿quién? ¿El agua o la mala instalación de esa población? Eso es lo que hay que estudiar. Por eso hay que conocer bien el territorio. Y eso está perfectamente acotado. A través de la imagen satelital se puede verificar perfectamente si es una zona inundable o no. Y hay distintas categorías de inundación. Bueno, hay mucho más, mucha tela para cortar, como vos decís. Bueno, esperemos que algún día aparezca un geomorfólogo que pueda hablar con más precisión de este tema, porque realmente es un tema sumamente interesante. Sí, la verdad que sí, muy bueno. Siempre que te escuchamos estamos todos en silencio, prestando atención, porque siempre aprendemos un poco más de todo lo que es el territorio, como mencionabas recién, de aprender el territorio, de conocer. Y cuando hablábamos de la bicicleteada, bueno, también estábamos... Ahí vamos. Estábamos conversando, justo él tiró una de las actividades que vamos a estar promocionando el fin de semana. Si les parece, vamos a un primer temita musical, que también le agradecemos a Anto que nos clasificó lo que es la actividad de la música de hoy. Vamos a escuchar por Mariel Solari La Hora de los Pájaros, después una pequeña tanda y volvemos.